Vamos a hablar de la materia. Mi nombre es Santiago Rivera Pomeo del grado 10.1 y este video va para el licenciado Freddy. Comencemos. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o espacio, posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo, o que tiene masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto, se puede observar y medir. La materia se encuentra en todas partes y en cualquier estado físico, sólido, líquido, gaseoso o plasma. La materia está formada por átomos. El término lo empleamos como sinónimo de sustancia, es decir, de la cosa de la que están hechos los objetos, y la comprendemos científicamente como algo distinto a las fuerzas o energías, que están más referidas a las dinámicas que interactúan con los objetos. Propiedades de la materia. Propiedades químicas de la materia. Son las que determinan el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. Cuando determinamos una propiedad química, las sustancias cambian o alteran su naturaleza. Combustión. Es la cualidad que tienen algunas sustancias para reaccionar con el oxígeno, desprendiendo como consecuencia energía en forma de luz o calor. Reactividad con el agua. Algunos metales como el sodio y el potasio reaccionan violentamente con el agua y forman sustancias químicas denominadas hidróxidos o bases. Reactividad con las sustancias ácidas. Es la propiedad que tienen algunas sustancias de reaccionar con los ácidos. Reactividad con las bases. Es la propiedad que poseen ciertas sustancias de reaccionar con un grupo de compuestos químicos denominados bases o hidróxidos. Propiedades físicas de la materia. Son las características de la materia que se pueden observar y medir sin necesidad de cambiar su estado. Punto de ebullición. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Punto de fusión. Es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Solubilidad. Es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido a una temperatura determinada. Densidad. Es la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen. ¿Cómo se clasifica la materia? La materia se clasifica en dos categorías: sustancias puras. Son sustancias que mantienen su composición aunque cambien su estado. A su vez, las sustancias puras se subdividen en dos grupos. Elementos. Son sustancias puras con un solo tipo de átomo. No pueden descomponerse en sustancias más simples. Compuestos. Son sustancias puras con dos elementos o más, siempre presentes en cantidades fijas. En este caso, pueden descomponerse mediante procesos químicos específicos para obtener los elementos por separado. Mezclas. Son sustancias puras con dos elementos o más, presentes en proporciones variables. Las mezclas a su vez se subclasifican en mezclas homogéneas. Sus componentes no se pueden distinguir fácilmente. También se llaman disoluciones. Mezclas heterogéneas. Los componentes de las mezclas se pueden distinguir con facilidad. Transformaciones de la materia. Transformaciones físicas. Son aquellas transformaciones o cambios que no afectan la composición de la materia. En los cambios físicos no se forman nuevas sustancias. También son cambios físicos los cambios de estado porque no se altera la composición o naturaleza de la sustancia. Los cambios de estado dependen de las variaciones en las fuerzas de cohesión y de repulsión entre las partículas. Son cambios de estado: la fusión, la solidificación y la vaporización, la condensación y la sublimación. Fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. Solidificación es el proceso inverso de la fusión, es decir, es el cambio del estado líquido al estado sólido. Vaporización es el paso del líquido a gas por acción del calor. Condensación
Es el proceso inverso a la evaporación, es decir, es el cambio de gas a líquido. Sublimación progresiva es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Sublimación regresiva es el proceso inverso a la sublimación progresiva. Del estado gaseoso se pasa al estado sólido al bajar la temperatura. Transformaciones químicas son aquellas transformaciones o cambios que afectan en la composición de la materia. En los cambios químicos se forman nuevas sustancias. En las transformaciones químicas se producen reacciones químicas. Una reacción química se da cuando dos o más sustancias entran en contacto para formar otras sustancias diferentes. Es posible detectar cuando se está produciendo una reacción química porque observamos cambios de temperatura, desprendimiento de gases, etc. Los implementos que utilicé para mi experimento son dos imanes, un tarro de plástico, la limadura de hierro y un colador. Los implementos que utilicé para mi experimento son una refractaria de vidrio, dos vasos, alcohol, cinta adhesiva, marcadores de agua, papel filtro y una estaca. Los implementos que utilicé para mi experimento son un gancho, una botella, un pitillo, un vaso con agua y aceite. Los implementos que utilicé para mi experimento son una botella de plástico, un filtro y una botella con agua y piedras.
Los implementos para mi experimento son una botella de vidrio, una botella de plástico y azafrán de raíz.